Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. La verdad que para mí es un privilegio muy grande la invitación que ha hecho mi pastor para que yo pueda compartir con ustedes la palabra de Dios. También doy gracias a mi buen Dios que me permitió estar tanto tiempo al lado de mi pastor, sirviendo en muchas áreas de la iglesia, y ahí me formé para salir a servirle a Dios ahorita en nuestra hermosa congregación del Faro, en Bosa. Saludo a mis hermanos también que me están viendo. Y bueno, Pastor Freddy, hermanita Nubia, muchas gracias por la invitación. Gracias, Iglesia Bíblica Bautista de Suba. Les amamos, están siempre en nuestras oraciones. Y bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ir a la palabra de Dios, mis hermanos. El Pastor Freddy me decía: Lorenzo, es para avivar la iglesia, es para compartir un mensaje de avivamiento. Y estuve viendo los mensajes de mi hermano Cristian, de mi hermano William, del Pastor Jorge, del Pastor Diego, y la verdad que es tremenda bendición, mis hermanos. Es una bendición tremenda como Dios les está utilizando. Los mensajes que nos han llegado son tremendos. Y bueno, yo quiero hablar del avivamiento en la Biblia, mis hermanos. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Esto solamente lo voy a tomar como introducción. Si vemos la palabra de Dios, es importante estar avivados. Es importante mantenernos firmes, constantes. A veces duele, hermano, que necesitemos un avivamiento. Eso parece que viene de la palabra como volver a vivir, y es como si estuviésemos muertos, y no debe ser así. La verdad, debemos ser conscientes de nuestra situación, de las circunstancias que nos están rodeando, y poder glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 2. Y oramos, amén. En todo caso es una introducción, pero capítulo 3, versículo 2 de Habacuc dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad. Tú eres bueno, Señor. Tú eres muy fiel. Tú eres único. Y nos acercamos a ti para darte gracias, Dios, por el tiempo que estamos viviendo. Y yo te doy gracias, Padre, porque de verdad has manifestado que tú eres el omnipotente, que tú eres el omnipresente, y que nada se sale de tu control. Yo te doy gracias por las circunstancias que nos están rodeando, Señor, y cómo has tocado tu pueblo, la iglesia, Señor, para hacer predicar el evangelio, para hacer predicar tu palabra, y que muchos a través de las redes sociales, Señor, sean edificados y otros sean salvos. Yo pido que bendiga la Iglesia Bíblica Bautista de Suba. Te doy gracias por el Pastor Freddy, por la hermanita Nubia, por cada siervo de esa iglesia, por cada miembro de esa iglesia. Y pido, Señor, de verdad, que seas tú obrando en gran manera, Señor. Te doy gracias por la iglesia El Faro, nuestra congregación. Pido que la bendigas, te pido que siempre nos mantengamos en fuego, Señor, avivados. Y pido por las iglesias hermanas, Señor, y por cada uno de los siervos, Padre, para que tú des tu bendición. Ahora pido que tú bendigas y honres tu palabra. Ruego, Señor, que sea el mensaje que nos ha de mover. Y pido, Señor, que me utilices, pero que todo honor y gloria sean para ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Lo que vemos en el capítulo 3 de Habacuc realmente es una oración. Es la oración del profeta Habacuc. Y es una oración de un avivamiento. Este profeta sabía a Dios cómo había obrado, hermanos. Yo quiero que usted vea conmigo ahí en el libro de Isaías, capítulo 64. Vaya usted conmigo al libro de Isaías, capítulo 64. Por favor, Isaías 64.
Y quiero que usted se dé cuenta conmigo el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 de Isaías. Dice la palabra de Dios: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieran notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblaran a tu presencia. Esto también nos habla, hermanos, realmente de un avivamiento. Oh, si Dios descendiera. ¿Qué más queremos nosotros? Que Dios descienda, que Dios se haga sentir, que Dios se haga notar en medio de toda la tierra. Que todo el mundo reconozca que hay un Dios soberano. Que todo el mundo reconozca que ese Dios soberano mandó a morir a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es muy importante. Y esto lo sabía el profeta Habacuc. Oh Señor, si tú hicieras algo, algo que tocara nuestro corazón, algo que tocara nuestra mente, algo que tocara nuestros sentimientos, y nosotros, Señor, empezáramos a vivir para ti. Hermanos, es triste tener que reconocer esto, pero la iglesia, el pueblo cristiano ha entrado en tanta comodidad, hermano, que se le ha olvidado vivir para Dios. Se le ha olvidado vivir para Dios. Y no tengo ningún problema con que Dios nos bendiga y nos dé cosas, siempre y cuando esas cosas nunca ocupen el primer lugar que le pertenece a nuestro Dios. Es así que obra Dios, hermanos. Oh, que si Él descendiese, oh, si Él rompiese los cielos, y como fuego abrasador, hermano, es algo que empezamos a sentir. Vaya usted conmigo otra vez al libro de Habacuc. La Biblia dice, y es algo que yo quisiera explicar. Yo quisiera explicar esto, hermano. El avivamiento es una obra de Dios, no es una obra de hombres, que Dios ha utilizado a hombres para esto, sí. Pero igual aquí, si la Biblia dice en el versículo 2 del capítulo 3 de Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, entienda. Esto, hermano. Cada uno de nosotros que quiere un avivamiento debe escuchar la palabra de Dios y debe temer. Y ahí empieza Dios a orar. Ahí empieza Dios a orar. Empieza por una persona. Empieza por una persona que escucha a Dios, que tiene intimidad con Dios y que le teme a Dios. Y después Él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Les puedo decir algo, mis hermanos, que el avivamiento empieza personalmente, con un siervo, con un hombre, con una mujer, con un joven dispuesto a vivir para Dios. Y ahí Dios va a tocar al pueblo. Va a tocar al pueblo de una forma increíble, como solo Él lo puede hacer. Que no es una obra de hombre, que no es fruto de hombres, que no es algo artificial, que es algo plenamente hecho por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo, moviendo a su pueblo a lo que ha de sentir, a lo que ha de pensar y a lo que ha de hacer, querido hermano. Así es que obra nuestro Dios, no es otra forma. Como les dije, esto es la introducción. Estudiando la Biblia, yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 29. Y usted se va a dar cuenta conmigo que Dios nos enseña que aquí hubo un avivamiento. En mi Biblia, es más, en mi Biblia está como el avivamiento bajo Ezequías. El avivamiento bajo Ezequías. ¿Qué, hermano? ¿Qué había pasado con este pueblo, hermano? Pues este pueblo, hermano, había pasado por circunstancias crueles, por circunstancias difíciles. Y este hombre llegó para traer un avivamiento al pueblo. Ahí podemos hablar de un verdadero avivamiento. Un avivamiento en medio del pueblo de Dios que trae santidad, que trae solución a muchos problemas. Y también da la respuesta a muchas preguntas. Porque Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Un avivamiento en medio del pueblo de Dios resuelve el asunto de la evangelización. ¿Por qué? Porque los pecadores, hermanos, los perdidos, acuden con una convicción de pecado a los pies de Cristo. No son estorbados por algunas prácticas no bíblicas.
A nosotros nos están bombardeando por la televisión, iglesias de falsa doctrina, creyendo que el avivamiento, hermano, es temblar, botarse al piso, hablar cosas raras, hacer milagros que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña para estos tiempos. A eso es que nos han acostumbrado. Por eso les digo que Dios es un Dios de orden. Y Dios siempre va a utilizar su palabra para tocar a alguno de nosotros, para avivar su pueblo, para mostrarse Él a la tierra. Escúcheme bien, nosotros sabemos, en el Antiguo Testamento el arca representaba la presencia de Dios. El arca era llevada y todo el pueblo se alegraba y había bendición y había victoria donde estaba esa arca, donde no la tomaban como amuleto. Hoy en día, hermano, ya no está el arca. Es la iglesia la representante del poder de Dios. Es la iglesia la representante de Cristo. Es la iglesia la que representa al Espíritu Santo de Dios. Esto no es de hombres, esto es de Dios. Un verdadero avivamiento es cuando los creyentes tomamos en serio nuestra responsabilidad de ser testimonio, de llevar el mensaje del Evangelio. Y en 2 de Crónicas 29, hermano, yo quiero que usted vea conmigo y vamos a mirar todo lo que dice la Biblia acerca de esto. Mire usted conmigo, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 y 2. Amén. Espero que todos lo tengan. 2 de Crónicas 29, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sabe qué vemos acá? ¿Sabe qué vemos acá? Vemos un muchacho de 25 años. Un muchacho de 25 años. Hermano, ¿sabe qué? Que empieza a reinar. ¿Por qué quiero hacer énfasis en los 25 años? ¿Sabe por qué? Porque qué triste la juventud que hay en nuestra iglesia. Juventud que no se quiere levantar a orar. Juventud que no quiere entregarse verdaderamente a Dios. Juventud que está pasando por momentos tan difíciles, hermano, que les gana la pereza. Para ellos este tiempo es difícil. ¿Por qué? Porque no pueden salir de casa. Este tiempo para ellos es difícil. ¿Sabe por qué? Porque tienen que comer todo el día, porque tienen que dormir todo el día, porque tienen que ver televisión todo el día. Pero la Biblia aquí nos enseña que hubo un hombre, un joven de 25 años que se consagró a Dios. Esto es bueno decirlo, mi hermano. ¿Sabe qué? Aquí tenemos un ejemplo entre muchos más, como Daniel, como José, como Samuel, como Sadrach, como Mesac y Abednego, como Jeremías, como Josué, como Timoteo. Para aquellos jóvenes que creen que vivir para Dios es un tiempo perdido. Déjenme exhortarles, jóvenes. Déjeme decirles, ¿sabe? Que la iglesia necesita de ustedes. Ustedes son el futuro de la iglesia. Ustedes son los futuros predicadores. Ustedes son los futuros evangelistas. Ustedes son los futuros misioneros de nuestra iglesia. Y ustedes quieren quedarse durmiendo sin consagrar su vida a Dios. No van a lograr nada. No van a lograr absolutamente nada. Debemos ser conscientes de esto. Debemos aclarar las cosas desde un inicio. Pastores que me escuchan, siervos de Dios que me escuchan, debemos animar a nuestros jóvenes a vivir para Dios. Que el corazón de ellos sea tocado. Nosotros no podemos hacerlo más que animarles, exhortarles, predicarles y orar por ellos. Para que Dios levante jóvenes que quieran vivir para Dios. Gloria al Señor. Necesitamos jóvenes que quieran vivir para el Señor. Hay muchos jóvenes viviendo para el mundo. Hay jóvenes que no les importa el avivamiento. Hay jóvenes que están más pendientes de las modas, de la música, de la fama, de cómo ganar dinero. Pero pocos son los jóvenes que quieren consagrarse para Dios, vivir para Dios. Por eso quería hacer un énfasis en esto. Era un joven de 25 años que Dios le dio una posición y ese joven no despreció esa posición. Ezequías empezó a hacer algo. Ezequías empezó a hacer algo que produjo un avivamiento en el pueblo de Dios. Yo quiero decirles a ustedes esto. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Mire usted conmigo el versículo 3. Y empezamos, hermano. Ahora sí voy a predicar. Versículo 3. Dice la palabra del Señor: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Mire usted conmigo acá. La Biblia dice que las puertas de la casa de Jehová estaban cerradas. Pero este hombre, cuando llegó a su reinado, en el primer año, lo primero que hizo fue abrir
las puertas de la casa de Jehová. Y no solo que las abrió, escúcheme bien, las reparó. Las reparó. ¿Sabe qué quiero decirle yo? ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Le dio importancia a la obra de Dios. Le dio importancia a la obra de Dios. Para Ezequías era importante la obra de Dios. Él empezó a demostrar cuál era su prioridad. Desde joven empezó a buscar a Dios. Él empezó a hacer lo que a Dios le agradaba. Él le dio la importancia a la obra de Dios. Escúcheme bien. ¿Sabe qué? Él dijo, se debe hacer algo. Se debe hacer algo. La casa de Dios está cerrada. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Y escúcheme bien. No solo abrió las puertas, las reparó. Cuando a Dios le mostramos que su obra es importante, Él va a manifestarse a nosotros. Cuando nosotros hacemos algo por su obra, Él sigue haciendo el resto. Escúcheme bien. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que puede dar los mejores frutos. Él lo único que quiere es que nos dispongamos, que no desaprovechemos la importancia de darle el primer lugar a Él, de demostrar que la obra de Dios es importante para nosotros. Pero ¿qué pasa? Ahora que no podemos congregarnos, entonces todos se quieren congregar. Ahora que no podemos evangelizar, todos quieren salir a evangelizar. Cuando realmente, hermano, queremos un avivamiento sin hacer lo correcto, sin darle la importancia a la obra de Dios. Ni siquiera estamos aprovechando este tiempo, hermano, para levantarnos a orar, para estudiar la palabra, para edificarnos, para hacer de bendición a nuestros vecinos. Nos quedamos callados, hermano. No somos capaces de repartir un folleto. Muy pocos estamos. El verdadero avivamiento empieza cuando yo soy consciente de que la obra de Dios es importante y que es lo que Dios quiere bendecir a través de su obra. Hermano, muchos no se congregan. ¿Y sabe cuál es el problema? Le voy a decir yo. Que la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que le da la importancia. Es verdad, escúcheme bien, el templo está cerrado, pero la iglesia debe estar abierta. Debemos estar restaurados, reparados, vivir para Él, hermano. Demostrarle a Dios que es importante lo que pensamos, que es importante lo que hablamos, que es importante lo que sentimos, que es importante cómo vivimos. Hay que demostrarle primero a Dios, hermano. Y cuando le demostremos eso a Dios, Él empieza a hacer las cosas. Es hora desde donde estás de darle la importancia a la obra de Dios. Si esto no nos cambia, hermano. Si verdaderamente esto no nos cambia, si esto que ha pasado, que ha puesto a todo el mundo en vilo, le voy a decir algo. Estamos perdiendo el tiempo. Mi oración es que Dios no quite un día de esta prueba hasta que no dé el fruto que quiere ver de su iglesia. En todo el mundo. En todo el mundo. Es increíble, hermano, que vemos de presidentes, de gobernadores, de alcaldes, de personas que, como nos dice la palabra, están en eminencia, que están invocando el nombre de Dios. Y la iglesia quieta, callada. No puede ser así, hermanos. No puede ser así. Lo primero que hizo Ezequías fue que le dio la importancia a la obra de Dios. Ahora yo quiero que usted vea conmigo versículos 4 y 5 de Segunda de Crónicas 29. Mire usted conmigo versículos 4 y 5. Vamos a ver lo segundo que hizo Ezequías. Dice la palabra de Dios: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Lo primero que hizo Ezequías fue que le dio importancia a la obra de Dios, le dio la importancia de vida a la obra de Dios. Pero lo segundo que él hizo fue que contagió a otros de ese avivamiento, contagió a otros de ese fuego. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Sabe qué? Ezequías le dijo a los sacerdotes: vamos a hacer algo donde nuestro Dios sea glorificado. Santifíquense, saquemos la inmundicia de esto y empecemos a vivir para Dios. Hagamos las cosas que a Dios le agrada. Se debía hacer algo y él lo hizo. Vamos a vivir para Dios. ¿Sabe qué es como ese? Vamos, sí se puede. Jóvenes, hermanos, hermanas que me escuchan, sí se puede vivir para Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Él siempre ha sido fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No nos desanimemos. La venida del Señor está cerca. Va a llegar un tiempo glorioso. Ya se acabó lo que hay que hacer, hermanos. Ya no hay más para hacer. Cuando Él venga por nosotros, se acabaron las obras de nosotros. No hacemos obras para ser salvos. No se equivoque usted. Yo no estoy hablando de eso. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque somos salvos.
porque son las que Él preparó de antemano, esas buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Es algo que contagia a los demás. Es que mi santidad es cuando no comparto lo que no conviene. Es cuando no hago lo que no conviene. Es cuando llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Es cuando realmente, hermano, escúcheme bien, qué problema tan grave que tenemos en la iglesia. Gente que contamina esto. Gente que en lugar de prender el fuego lo apaga. Gente que en lugar de vivir para Dios quiere vivir para el mundo, para Satanás. Pues no importa, hermano, esos son ellos. Porque escúcheme bien, el avivamiento que Dios quiere va a empezar por usted y por mí. Por personas, por cristianos verdaderos, que nos dispongamos a darle la importancia a la obra de Dios y a contagiar a otros. Si ese no se dejó, va a haber otro. Va a haber otro, hermano. ¿Y sabe qué? Dios va uniendo. Dios va uniendo los que debemos estar para que Él prenda el fuego en todo el planeta. Si lo logró con 12, ¿qué puede hacer con nosotros que tenemos congregaciones de 20 y de más personas? ¿Qué puede hacer con nosotros, hermanos? Analicemos esto, hermano. Es importante que todos tengamos el sentir profundo de poner en alto el nombre de Dios, de poner en alto la obra de Dios. Es el momento en que la iglesia debe ser el faro que debe ser. El faro que debe iluminar en las tinieblas, el faro que debe ayudar, hermano, a esos que se están ahogando en sus pecados. Eso debe ser la iglesia. Ese es el verdadero avivamiento, hermano. No crea usted en prácticas que no son, por favor. Es darle la importancia a la obra de Dios. Es que nos contagiemos unos a otros, hermano. De vivir para Dios, de poner en alto el nombre de Dios. Mire usted conmigo el versículo 3, el número 3, que le va a decir versículo 5 al 9. Y lo tercero que hizo Ezequías, mire usted conmigo, versículo 5 al 9, dice: y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, es santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Esto debe doler mucho, hermano, que en nuestra iglesia haya inmundicia, que en nuestras vidas haya inmundicia. Esto debe dolerle a Dios, hermano. Y dice la palabra de Dios: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron, ¿qué? Las espaldas, dice la Biblia, le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Lo primero que Ezequías hizo fue que le dio la importancia de vida a la obra de Dios. Lo segundo que él hizo fue que contagió a otros del verdadero avivamiento, del fuego de Dios, de poner el nombre de Dios en alto. Pero lo tercero que hizo Ezequías, hermano, es que les recordó a todos que lo que estaban viviendo era por la rebeldía. Era por la rebeldía de sus padres, del pueblo. El pueblo, exactamente dice la Biblia ahí, hermano, que él les dijo, miren, todo lo que ha y está pasando es por la rebeldía, porque le hemos dado la espalda a Dios. Cristiano, hermano, es verdad que la Biblia nos enseña que hay cristianos carnales como los de Corinto. La Biblia nos enseña que hay cristianos espirituales, pero somos hermanos, ok. Pero ¿cuál es el problema? Que le hemos dado la espalda a Dios. Y Ezequías les dijo, mire, le hemos dado la espalda a Dios y por eso estamos viviendo esto. Hemos hecho lo malo, hemos dejado de hacer lo correcto. Y les quiso decir, la rebeldía tarde o temprano trae graves consecuencias. Graves consecuencias. Hermano, el pueblo de Israel, hermano, está puesto como ejemplo para la iglesia. ¿Qué hacían ellos, hermano? Dios veía que estaban mal. Uy, están sufriendo, pobre mi pueblo. El corazón de nuestro Dios era tocado. ¿Sabe que Él iba, los libertaba, los bendecía? Ellos decían, gracias Dios, nos salvaste, lo alababan. Pasaba un tiempo, volvían a la rebeldía. Volvían a la rebeldía. ¿Qué hacía Dios? Los castigaba.
Y Dios los castigaba, les demandaba pueblos extranjeros para que los oprimieran. En medio de esa opresión oraban, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacía Dios? Volvía y los ayudaba, los bendecía, los sacaba de ahí, los bendecía. ¿Sabe qué hacían después de que los bendecía? Volvían a ser rebeldes. Volvían a ser rebeldes. ¿Qué es ejemplo esto? ¿Qué cuadro perfecto de la iglesia? Y no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de todos nosotros que formamos la iglesia, que le damos la espalda a Dios, que dejamos de hacer lo correcto, porque mire, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y muchos de nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Y muchos de nosotros hemos dejado de hacer lo correcto. Y eso, hermano, trae consecuencias. Y para que haya un verdadero avivamiento, debemos reconocer, escúcheme, debemos reconocer que así no son las cosas. Así no es que Dios obra. Dios no obra así. Dios no obra así. Escúcheme bien, por favor. Dios no obra así. Dios no bendice la rebeldía. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de orden. Dios no va a cambiar nunca. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, no piense usted que vivir rebelde. Ahoritica, hermano, ahoritica. Todos queremos un avivamiento, todos queremos vivir para Dios, pero estamos esperando que pase este confinamiento obligatorio para salir a vivir la misma vida mundanal que llevamos. Así no obra. Así no va a haber nada, pastores. Así no va a haber nada, siervos. Así no va a haber nada, hermanos. Si nosotros no nos consagramos a Dios como es, si nosotros no vamos a vivir para Dios, olvidémonos de esto. Es así, es así. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que está pasando es por la rebeldía del pueblo. Ay, Señor, castiga, Señor, en la tierra. Mira a los impíos, mira a los no creyentes. No, míreme acá. Primero que mire su pueblo. Primero que mire su pueblo. Primero que mire su iglesia. Y ahí sí miremos para afuera. Y ahí sí miremos para afuera. Porque así no son las cosas. Así no son las cosas. Punto número 4. Mire usted conmigo versículo 10 y 11. ¿De qué fue lo que hizo Ezequías para que Dios trajera un verdadero avivamiento? Entonces vamos a leer el versículo 10 y 11 y dice: Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Hermano, ¿sabe qué fue lo cuarto que hizo Ezequías? Lo primero que hizo fue, le dio la importancia de vida a la obra de Dios. Lo segundo fue que contagió a otros del fuego de Dios, del verdadero avivamiento. Lo tercero que hizo fue que les recordó a todos que lo que estaban viviendo era por la rebeldía y que la rebeldía trae siempre sus consecuencias. Pero lo cuarto que él hizo, hermano, fue que hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios. Mire usted conmigo lo que dice el versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová. ¿Sabe qué? Él dijo, no crean que podemos engañar a Jehová. Y míreme, mi hermano, yo le voy a decir algo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si usted siembra para su carne, la Biblia dice que de la carne tú vas a cosechar corrupción. Mas si siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna. Vida eterna. Esto quería decir, ¿sabe qué les dijo? Mire usted conmigo, les dijo, yo he hecho un pacto con Dios, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él. Este es el llamamiento que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. Si usted conmigo levanta su mano y levanta su corazón y es honesto que queremos un avivamiento, ¿sabe qué hay que hacer? Ponernos delante de Dios. Y dice la Biblia, y le sirváis. Hermanos, servirle a Dios es el mayor privilegio que hay sobre la faz de la tierra. Ser representantes de Dios es el mayor privilegio, pero a la iglesia se le ha olvidado eso. Para muchos cristianos, el ministerio se les ha vuelto una carga. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a los que estamos gozosos llevando el ministerio, muchos se vuelven carga para nosotros, para que no podamos llevar nuestro ministerio bien. Esto es difícil, hermanos, pero la Biblia nos dice que debemos servirle y seáis sus ministros, quiere decir que lo representemos y le queméis incienso. ¿Sabe qué es eso, hermano? Quemar incienso es orar.
orar, orar y seguir orando y ser constantes en la oración y orar en todo tiempo y orar sin cesar. Es lo que nos dice la Biblia. El pacto que hizo Ezequías con Dios fue: Señor, yo me pongo delante de ti. Yo sé que a ti no te puedo engañar. Aquí estoy, Señor. Yo te quiero servir, Señor. Yo quiero representarte a ti, Señor. Yo quiero depender de ti. Acuérdese que eso es la oración, depender de Dios. Dios, yo quiero que tú hagas tu voluntad. Quita lo oprobio de nosotros. Quítanos este castigo, Señor. Pero si hay alguien que tú quieres usar, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Si quieres hacer algo en la localidad donde vivo, si quieres hacer algo en la ciudad donde vivo, si quieres hacer algo en mi país, si quieres hacer algo en el mundo, aquí estoy yo, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Ese es hacer un pacto. Ponernos delante de Él. Saber que a Él no lo podemos engañar. Y que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera. Mire usted conmigo que la Biblia dice para que le queméis incienso. Y esas son las oraciones. Y le voy a decir algo, hermano. Si usted estudia los avivamientos que ha habido, tanto en Europa como en América del Norte, como en China, ¿sabe qué va a ver usted? Que Dios siempre que va a traer un avivamiento, lo primero que hace es poner a su pueblo a orar. A orar. A orar. Hermanos, queremos decir: ay, no, yo amo a Dios. Ah, no, yo quiero que se haga la voluntad de Dios, cuando no somos capaces de levantarnos a las 5 de la mañana a orar. Eso no va a pasar, hermano. El verdadero avivamiento va a traer oración. Va a traer oración. Este hombre hizo 4 cosas muy importantes. Hizo que lo primero, le dio la importancia a la obra de Dios. Lo segundo fue que contagió a otros del verdadero avivamiento, del mismo fuego, hermano. Recordó, punto número 3, recordó que lo que estaban viviendo era por su rebeldía. Y lo cuarto, hizo un pacto con Dios. Pero yo quiero que usted mire conmigo el versículo 12. Voy a leer algunos versículos. Le pido que usted siga conmigo para que usted se dé cuenta algo, ¿sí? ¿Qué produjo esto? Ezequías hizo lo que tenía que hacer. Este es el punto número 5. Ezequías hizo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe qué? El resto lo hizo Dios. ¿Qué empezó a hacer Dios? Mire usted conmigo. Versículo 12. Entonces se levantaron los levitas. Aquellos levitas que no estaban haciendo nada, que porque las puertas de la casa estaban cerradas, las puertas de la casa de Jehová estaban cerradas. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos se levantaron. Ellos vieron y dijeron: wow, esto se está prendiendo. El bus va a arrancar. Tenemos que subirnos. Tenemos que estar en ese avivamiento. Y ellos se levantaron. Mire usted conmigo el versículo 15. Entonces reunieron a sus hermanos y se santificaron. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos levitas dijeron: venga, santifíquense, que vamos a empezar a vivir para Dios. Mire usted conmigo el versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Venga, ¿sabe qué? Vamos a sacar la inmundicia, vamos a vivir en santidad para Dios. ¿Quién hace eso? Dios, hermano. Mire usted conmigo el versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero. Ellos eran conscientes de que necesitaban santidad. Mire conmigo el versículo 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¿Quién hace eso? Dios. Dios, ¿sabe qué? Con uno que se dispuso, empezó a contagiar a los demás, empezó a mostrarles que querían poner el nombre de Dios en alto, y Dios empezó a orar. Dios empezó a tocar corazones. Siervos de Dios, Dios lo va a hacer. Si usted y yo nos disponemos, Dios va a tocar corazón. Escúcheme bien, algo que quiero decirle: no espere que sea toda su iglesia. No espere que sea toda la gente. Porque la Biblia me enseña que Dios siempre se vale de un remanente. Con ese remanente es que vamos a trabajar. Con ese remanente es que vamos a poner el nombre de Dios en alto. Con ese remanente, hermano, es que vamos a evangelizar. Con ese remanente, hermano, Dios se va a valer, como lo hizo con Gedeón. Con ese remanente es que Él va a sacar adelante su obra. Mire usted conmigo el versículo 24. Y los sacerdotes lo mandaron e hicieron ofrenda de expiación. Miren lo que dice después: con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Hermano, uno empezó Dios a tocar hasta que ellos fueron conscientes. ¿Y sabe qué? Hicieron expiación por todo el pueblo para reconciliar al pueblo con Dios. Mire el versículo 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Mire usted conmigo el versículo 27.
Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel, y toda la multitud adoraba. Miren conmigo el versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con la palabra de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Volvió la verdadera alabanza, hermano, lo que a Dios le agradaba, no lo que al pueblo le gustaba, era lo que a Dios le agradaba. Ellos, hermano, cuando se dispuso uno, volvió la verdadera adoración a Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta, Nehemías hizo 4 cosas, hermano, pero Dios empezó a hacer muchas más, a tocar más gente, los príncipes, los levitas, todos, hermano, todo el pueblo fue tocado por un hombre que se dispuso a darle la importancia a la obra de Dios. Mire usted cómo dice la palabra de Dios en el versículo 35. En la obra de Dios, hermano. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, se abrieron las puertas, volvió el incienso, volvió las ofrendas, volvió todo, hermano. Porque hubo un verdadero avivamiento donde Dios, hermano, tocó el corazón de uno. Y ese uno le dio la importancia a la obra de Dios. Él, hermano, reconoció que lo que estaban pasando era por la rebeldía. Él hizo un pacto con Dios. Él levantó el nombre de Dios en alto, hermano. Y él contagió a los demás de ese verdadero avivamiento. ¿Qué hizo Dios? Responder. Mire usted conmigo el versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Sabe de quién fue la obra? No fue de Ezequías. Ezequías fue un instrumento para lo que Dios quería hacer con el pueblo. Pastores, siervos, hermanos, solo dispongámonos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Es el Dios que usted y yo conocemos. Es el Dios que usted y yo, hermano, le hemos servido. Es el Dios que usted y yo amamos. Es el Dios que ha hecho tantas cosas grandes en Suba, que ha hecho tantas cosas grandes en toda Colombia, que está haciendo cosas grandes en Bosa. Escúcheme bien, yo sí me acuerdo. Pastores que han predicado durante esta semana, ¿usted se acuerda lo que hacíamos en el puente, lo que hacíamos en el parque, lo que hacíamos en los buses? ¿Usted se acuerda cómo tocábamos puertas? ¿Usted se acuerda cómo llegaba la gente a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Que ya no queremos hacer nada. Ya no queremos hacer nada. Y así no va a haber un verdadero avivamiento, hermano. ¿Sabe qué? Al igual que empecé y como les dije, yo oí tu palabra y temí. Oh, que Dios toque nuestro corazón. Y después, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Existe mucha comodidad en los cristianos. Y esto ¿sabe qué ha producido esa comodidad? Tibieza espiritual. Y no hemos entendido que la responsabilidad de entrega y de compromiso al Señor que debemos tener es mucho mayor. Yo te pregunto, ¿qué te mandó el Señor a hacer? Deja de lamentarte. Deja de orar tan bonito. Empieza a hacer algo. Deja de llorar. Y haz ahora en el nombre de Jesús aquello que el Espíritu Santo de Dios te manda hacer. Mientras estudiaba este mensaje, hermano, me acordaba lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Termino con esto, hermano. Mire usted conmigo el versículo 2 del capítulo 29. Y es el tiempo de que nosotros podamos decir de nosotros mismos: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, pidamos perdón. Porque o hemos hecho lo incorrecto y hemos caído en pecado, o hemos dejado de hacer lo correcto. Y eso también es pecado. Pidámosle a Dios un verdadero avivamiento para que Él sea glorificado y que nosotros únicamente podamos ser instrumentos de Él. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos ahí donde está. Y si usted quiere y está bien cómodo, arrodíllese. Arrodíllese ahí con su familia.
Dígale a su familia, ¿sabe qué? Eso que se ha predicado hoy es verdad. Es verdad. No le hemos dado importancia a la obra de Dios. No hemos contagiado a otros, no lo hemos animado a otros. Los hemos desanimado. No hemos hecho ningún pacto con Dios. Ni siquiera estamos reconociendo que esto que estamos viviendo es por nuestra rebeldía. Pidámosle perdón a Dios. Y digámosle, Dios, oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Solo tú puedes hacer algo con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones, tú los pesas, Señor. Y yo, Señor, me presento con mi familia, con mi iglesia, con mis hermanos en la fe, con cada siervo que escucha este mensaje. Y te pido que nos perdones, Señor. Te hemos vuelto la espalda. Perdónanos. Reconocemos que todo lo que ha pasado, Señor, y lo que está pasando es por nuestra rebeldía. Tú estás fijando tus ojos en nosotros, la iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Queremos darle la importancia de vida a tu nombre. Queremos ser de ánimo para nuestro pastor, para los siervos, para los hermanos. Queremos contagiarnos de ese ánimo de que sí se puede, Señor. De que todo lo que está pasando es en el orden debido que tú has permitido, Señor. Que todo lo que dice tu palabra se está cumpliendo. Y esto debe darnos ánimo, Señor. Y, Señor, aquí estamos parados frente a ti como lo hizo Ezequías, Señor. Diciéndote, Señor, haz tú la obra. Que vuelva la verdadera alabanza. Que vuelva el verdadero sacrificio, los holocaustos que a ti te agradan. No estoy hablando yo, Señor, de nosotros como una ofrenda quemada. No, estoy hablando de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, puestos en el altar. Lo que somos, lo que tenemos, te lo entregamos. Señor, necesitamos que tú te manifiestes. Rompe los cielos, Señor. Rompe los cielos. Manifiéstate, Señor. Y si quieres utilizar a alguien, Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Padre, bendice a cada oyente de este mensaje. Si hay alguien que no es salvo y está escuchando este mensaje, Señor, que con los familiares que están o alguien tú les muestres, Señor, que hoy es el día de la salvación y que puedan guiar a esa persona a los pies de Cristo. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado. Que tú seas el único que recibas el honor y la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo de atención. Pastor Freddy, hermanita Nubia, una vez muchas gracias por la invitación. Espero que el mensaje haya sido de bendición y que Dios dé los frutos para la honra y la gloria de Él. Bendiciones.